serios, que pues, mucha gente nos apasiona, que es el tema político, y el tema político electoral es uno de los pues más importantes, el que tenga que ver con los votos, con los distritos, con los organismos electorales. Y esto se da ya que el fin de semana pasado el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua convocó a los demás institutos en el país, incluso al Tribunal Federal, incluso al IFE y a otros organismos electorales, pues a hacer un análisis, se podría decir, de experiencias de trabajo, y pues qué mejor que un especialista en derecho electoral para que nos hable de lo que pasó en esa convocatoria y cuáles son algunas de las propuestas, los resultados de esa convocatoria. Licenciado Gerardo Cortinas Mora, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación y aquí estamos de nuevo otra vez. Aquí de nuevo, Gerardo Cortinas pues, ha sido un crítico del sistema electoral aquí en Chihuahua, y uno de los puntos más álgidos de este tema o de esta convención pues fue precisamente lo que es la redistritación. La redistritación es aquella en la cual pues se acomodan los distritos, se podría decir, así es, para representar a la población. Y te hago esa primera pregunta: ¿qué tan bien estamos representados por los diputados, que son los representantes populares? Básicamente la redistritación es un reacomodo o una actualización poblacional de los distritos que existen. Entonces, básicamente aquí en Chihuahua es interesante porque la Suprema Corte de Justicia ordenó en una resolución al Congreso del Estado que se le otorgara la facultad para redistritar al Instituto Estatal Electoral, al IE, porque ahorita actualmente el órgano competente para hacer la redistritación es el Congreso del Estado. Básicamente aquí la redistritación va a ser nada más un reacomodo de la población, tomando en cuenta los parámetros que nos acaba de dar el INEGI, en el sentido de Chihuahua ahorita tiene una población aproximada en unos redondos de 3.400.000 habitantes. Aquí la cuestión es que eso va a ser una operación aritmética muy sencilla, muy elemental. Tenemos que dividir 3.400.000 habitantes entre 22, que son los distritos que tenemos ahorita, y nos da un promedio de básicamente 150.000 habitantes por distrito electoral. La cuestión es que si tomamos en cuenta el parámetro poblacional, llegamos a un absurdo político. ¿Por qué? Porque tenemos que, por ejemplo, en el municipio de Juárez, que tiene una población mayor a 1.300.000 habitantes, le corresponderían hasta 10 diputados. Y en cambio necesitaríamos 10 o 15 municipios serranos o rurales para crear un solo diputado. Entonces, básicamente es preocupante porque no es equitativo de que un representante político en el Congreso represente 10 o más municipios y en cambio un solo diputado urbano que representa una área geográfica de unos 10, 15 fraccionamientos citadinos tenga una representación política en el Congreso. Aquí realmente esperamos, confiamos en que el Congreso del Estado defina un límite poblacional a los grandes centros urbanos, porque de tal manera vamos a tener que si la población de Chihuahua y de Juárez sigue creciendo, pues básicamente la mitad de los diputados van a salir de estos dos centros urbanos. Estas grandes urbes. Entonces, un diputado local representa a 154.000 habitantes. En números redondos, así es. Y si le hacemos caso a esa resolución de la Suprema Corte de Justicia, pues la mayoría de los diputados serían totalmente de ciudades grandes, como dices. Chihuahua y Juárez se repartirían prácticamente 15 diputados. 15 diputados. Y de los 22, 7 serían fíjate nada más que absurdo, 2 municipios con 15 diputados y 65 municipios con 7. O sea, es absurdo eso, ¿verdad? Pero sin embargo, confiamos, como te acabo de decir un momento, que en un momento dado se establezca un parámetro, un límite poblacional para que los municipios poco poblados puedan tener más representantes en el Congreso. Que de por sí la representación pues, es algo pobre, ¿no? Hemos visto algunas iniciativas pues, fuera totalmente de lo que la ciudadanía quiere. Hemos visto a diputados juzgando a jueces cuestiones aberrantes jurídicas, y de eso estábamos hablando la semana pasada aquí.
y pues por lo mismo, pues ahora imagínate con 15 diputados que sean entre Chihuahua y Ciudad Juárez y dejando 65 municipios pues casi sin representación. Así es. Mi propuesta en ese sentido es precisamente reducir las diputaciones de 33 a 29, que sean 20 distritos uninominales y 9 plurinominales. La cuestión es muy sencilla y tú lo acabas de decir. Realmente una cantidad mayor de diputados no nos representa un mayor trabajo legislativo. Yo creo que más bien también debería reformarse la Constitución del Estado en el sentido de exigirles mayores requisitos a los diputados, mayor edad, mayor capacidad, inclusive experiencia. En el Congreso lo vieron hace poco un diputado del Partido Verde, creo que exigía que tuviera... Shakira, bueno, pues ya vas a bailar mejor que nosotros. Del Congreso lo vieron, decía que era necesario que tuvieran alguna profesión, que tuvieran alguna licenciatura o ingeniería. Y sobre todo una edad mínima de 40 años en la que ya estamos hablando de una persona con más experiencia, con capacidad de trabajo, de producción. En cambio, jovencitos como fue la legislatura pasada, que le llamaban los Gerbers del PAN. O los juniors, ¿verdad? Hijos de políticos. Y que realmente no era vergonzoso verlos, la manera en que hacían su trabajo dentro del Congreso. Entonces, ¿tú crees que sí se debería de aumentar la edad para ser diputado? Definitivamente, yo creo que cualquiera de los auditorios nos podrá dar la razón de que una persona ya de 40 años ya realmente es una persona seria, capaz, experimentada, con una madurez propia para hacer un trabajo de ese tipo. ¿Qué le podríamos pedir a una persona de 25 años recién egresada de la facultad o en el extremo, sin estudios universitarios, para hacer un trabajo legislativo, en la que realmente tú como abogado también sabes pues que necesitamos un colchón educativo de conocimiento que nos permita hacer más efectivo su trabajo? Pero para ello tienen asesores y bastantes asesores, bastante bien pagados. Y esa es la segunda pregunta. ¿Tú crees que lo que nos cuesta el poder legislativo en México, ya sea local o federal, sea redituable? No, definitivamente es un derroche, y más como lo comentamos en un programa pasado aquí con ustedes. Tenemos 500 diputados federales y realmente vemos que el crimen, la crisis económica nos ha rebasado y ellos están tranquilamente, se toman sus vacaciones, sus periodos de vacaciones extras, porque recuerda que, por ejemplo, tanto en el nivel federal como en el nivel local, los periodos ordinarios en los congresos y en la Cámara de Diputados son de 6 meses nada más. De los cuales, ¿cuánto trabajan? ¿Cuántos días? Y luego, sí, ahí le vamos. Total que realmente, pues sí, es un trabajo muy lucrativo, pero cero productivo. ¿Cuánto nos cuesta un diputado federal, como ejemplo? Porque tengo entendido que cuesta más un diputado aquí en México que un diputado o congressman, como le llaman, en Estados Unidos. Es más caro un diputado. Bueno, básicamente, si hablamos de pesos, efectivamente, la gente que está en el Congreso, los diputados, los representantes políticos, ganan mucho dinero. Pero digo, no es tanto, vamos a hablar la cantidad o el dinero. La cosa es que no hay una compensación con la labor legislativa. Entonces realmente es cuando se siente el desequilibrio es más notorio y más vergonzoso a la vez. Entonces básicamente, como digo, 500 diputados federales, que lo que hemos visto nada más a nivel federal en los noticieros son las pugnas, los pleitos, expertos en poner cartulinas, pancartas, y el trabajo legislativo sigue estancado. Sí, porque entre ellos mismos no se ponen de acuerdo con temas ni siquiera como seguridad. Los tiempos constitucionales les importan un poco, porque básicamente ya han pasado más de 4 meses y ni siquiera han sido capaces de ponerse de acuerdo para designar a 3 consejeros del IFE. Menos para una reforma constitucional, menos para reformas estructurales, menos. Y no se diga en tiempo de campaña, ¿verdad? Que son los mismos diputados, los coordinadores de campaña de los candidatos. Dejan su trabajo legislativo y se convierten en operadores electorales, y prácticamente se paraliza la función legislativa, más sin embargo siguen cobrando. ¿Cómo ves tú lo del gobernador electo, de un estado que deja o pide licencia
deja de ser gobernador para irse a ser presidente nacional de un partido político? Estamos en México. Realmente eso que me comentas es algo usual, es algo que yo más bien quisiera comentarte lo que comenté en mi línea editorial de hoy, que precisamente hablaba de las coaliciones impúdicas. Digo, pues explícame cuál realmente es explicar el término impúdico, un término moralmente inaceptable, pero estamos hablando de cuestiones políticas. El PRI también ha hecho muchas coaliciones impúdicas y sobre todo con el Verde, en la que realmente se han hecho, ¿cómo se llama? Elecciones que realmente han sido más vergonzosas que la que está criticando Morelia. ¿Qué crees que viene para Chihuahua? ¿Qué es lo que hace falta? A lo mejor va a haber un cambio en estos distritos, no es lo más seguro, sino por esta resolución de la Corte, pero también en cuestión de agrupaciones políticas, de participación ciudadana y todo. ¿Qué crees que es lo que viene o qué quieres que venga para Chihuahua? Bueno, nosotros confiamos en que el Congreso del Estado, en el transcurso de este año, antes de que empiece el proceso federal que empieza en octubre próximo, realice una serie de reformas políticas electorales, primeramente la redistritación y luego en un momento dado que se autorice la participación cívica, que exista una promoción definitiva sobre las agrupaciones políticas que estábamos comentando hace unos momentos, en la que se requiere una actividad de la ciudadanía, pero participativa, real, fuerte, contundente, que en un momento dado sirva de control político. Mientras no sea así, lo que estamos comentando van a ser cosas cotidianas en este mundo. Con la política la debemos de hacer todo y precisamente para eso es este programa, Sociedad y Gobierno, para que sea la sociedad la parte imperante sobre el gobierno. Agradecemos que haya estado con nosotros, nos vemos el día de mañana con otra de las entrevistas muy interesantes. No se lo pierdan, tengan muy buena tarde.